Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué gran alegría, queridos amigos, encontrarnos nuevamente a través de la señal de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Esto es, creed en sus profetas. Como cada día esperamos este momento porque encontramos preciosas gemas de verdad en las Sagradas Escrituras y también en el consejo inspirado del Espíritu de Profecía. Estamos ya para empezar juntamente con el pastor Bruno Razo. Muchas gracias, Pastor Eber, gracias a Dios que nos convoca, gracias a los amigos que nos dejan entrar un poquito en su vida, en su auto, en su casa, compartir estos minutos donde juntos buscamos más bendiciones de Dios, completando el estudio de la Biblia a través de Reavivados por su palabra, ahora con los comentarios inspirados por Dios a Elena de Huay, tomando algunas lecciones destacadas de cada capítulo de la Biblia. Ahora nos dedicamos a Esdras capítulo 3. Justamente en Esdras capítulo 3, el escriba versado en la ley de Dios, que era Esdras, nos comenta que se hizo una obra muy esperada, muy linda, la restauración del altar y del culto. Cuando el remanente que volvió del exilio, del cautiverio, decidieron retornar, ellos, claro, querían volver a sus tierras, querían volver a su patria, pero además de eso tenían una motivación especial. ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía respecto a esa motivación específica de este remanente? En Profetas y Reyes, página 411, Elena de White dice: con tanta celeridad como era posible, se erigió un altar donde había estado el antiguo altar en el atrio del templo. Para los servicios relacionados con la edificación de ese altar, juntóse el pueblo como un solo hombre, y todos unidos restablecieron los servicios sagrados que se habían interrumpido cuando Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor. Antes de separarse para alojarse en las casas que estaban tratando de reconstruir, hicieron asimismo la solemnidad de las cabañas. Entonces, en esta declaración nosotros encontramos por lo menos 3 características que se destacan, ¿no? Es primero Dios, o sea, claro, primero se ocuparon de las cosas de Dios antes de ocuparse de su propia casa. La segunda característica que se destaca tiene que ver con la unidad, porque dice, todos unidos.
Y la tercera característica tiene que ver con el propósito de esa unidad. Unidos para reconstruir, unidos para recuperar el lugar que Dios tenía que tener en la vida de ellos. Sin duda. Porque podemos estar unidos para el mal, podemos estar unidos para una actividad social que puede hasta ser buena, pero en este caso ellos estaban unidos para recuperar el lugar que Dios tenía que tener, o para que Dios recupere en sus vidas, en su culto, en sus familias, en su comunidad, el lugar que nunca tendría que haber perdido. Así que esos son los tres grandes principios, ¿no? Antes de mis cosas, primero las cosas de Dios. Claro. Unidos todos, pero unidos para adorar, para respetar, para recuperar el mensaje de Dios en nuestra vida. Sin duda, pastor, que así fue. No obstante, hay una cosa que deberíamos resaltar, es que ellos no se conformaron con simplemente reconstruir el altar que había sido destruido ahí en el atrio del templo, donde se realizaban los sacrificios matutinos, vespertinos, que era parte importante del culto, ¿no? Sino que ellos dijeron, bueno, restauramos. Lo primero que hicieron fue restaurar el altar, porque era símbolo principal del culto. Pero la reconstrucción no solamente tenía que ver con el altar, sino que con todo el edificio. Y parece que ellos no perdieron de vista que en realidad el fondo, el principio central era no la reconstrucción de una parte del edificio, sino que necesitaban toda la casa de culto totalmente restaurada. ¿Cómo nos explica Elena White este detalle? Ella lo explica de esta manera. La erección del altar para los holocaustos diarios alentó muchísimo a los pocos fieles que quedaban. De todo corazón participaron en los preparativos necesarios para reedificar el templo, y su valor iba en aumento a medida que esos preparativos progresaban de un mes para otro. Habían estado privados durante muchos años de los indicios visibles de la presencia de Dios. Ahora, rodeados de muchos tristes recuerdos de la apostasía de sus padres, anhelaban tener alguna señal permanente del perdón y del favor divino. Apreciaban la aprobación de Dios más que la recuperación de las propiedades personales y los antiguos privilegios. El Señor había obrado maravillosamente en su favor y se sentían asegurados de que su presencia estaba con ellos, pero deseaban bendiciones aún mayores. Con gozosa anticipación, esperaban el tiempo en que, estando reedificado el templo, podrían contemplar la gloria que resplandeciese desde su interior. O sea, se sentían tristes por el tiempo perdido, se sentían tristes por los malos recuerdos de la apostasía, pero por el otro lado se sentían felices y se sentían bien y se comprometieron, y era prioritario, ¿no?, recuperar ese lugar de culto para Dios, recuperarlo a Dios, recuperar sus bendiciones, y nada les preocupaba más, nada ocupaba el primer lugar fuera de buscar la aprobación de Dios. Eso es lo que más anhelaban, mucho más que recuperar antiguos privilegios de una comunidad mejor organizada y más fiel a los principios de Dios, mucho más que incluso recuperar sus propias propiedades personales. Lo que más le interesaba era tener la aprobación de Dios. La aprobación. Porque cuando Dios aprueba tu entrega y tu comunión con Él, después vienen las bendiciones. Así es. Pero antes que las bendiciones de Dios, le interesaba estar bien delante del Señor. Qué bueno, realmente. Qué lindo es resaltar esa parte, ¿no? Dice que ellos apreciaban mucho más la aprobación de Dios que la propia recuperación de las propiedades personales. Dios quiera que nosotros también pudiésemos, ¿no?, apreciar mucho más la aprobación de Dios. Que ese es el centro de la religión, ¿no? Ya Claro. hemos dicho que religión es religar, ¿no? Volver a ligar a la criatura con el Creador, una relación que se cortó por nuestra propia elección.
Pero algunos después piensan más en las bendiciones, en el resultado, en las consecuencias, y algunos buscan a Dios por ese resultado y por esa consecuencia, cuando en realidad tenemos que buscarlo por la esencia, y la esencia es estar en comunión con Él, en la presencia de Él, sentir su compañía, sentir su aprobación. Lo otro va a venir después como una añadidura. Claro que sí. Realmente nosotros podemos ver aquí que aunque ellos habían estado privados por muchos años de los indicios visibles de la presencia de Dios, supieron colocar las prioridades, ¿no? O sea, podrían haber dicho, vamos a construir primero nuestra casa y después vemos. No, ellos llegaron con un propósito. Vamos a reconstruir el culto y el lugar de culto. Primero lo primero. Así es. Con esta idea nos quedamos, queridos amigos. Primero lo primero. Primero Dios en nuestra vida y las demás cosas vendrán por añadidura. Eso lo enseñó el mismo Señor Jesús allí en el Evangelio de Mateo. Vamos a ir a un espacio donde recibiremos también sugerencias importantes y enseguida volvemos. Hola, acompáñame en esta lectura. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en Él. Esta cita tú la puedes encontrar en el libro Profetas y Reyes, escritos por Elena G. de White. Te invito a que forme parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo ingresando a la página www.aces.com.ar o visita una iglesia adventista del séptimo día. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queridos amigos, siempre separamos un momento preciso para ofrecerles una motivación más. Y para insistir con esta declaración de Jesús cuando dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Buscar el reino de Dios es buscar su palabra, su mensaje, su persona, su presencia en nuestra vida. Es buscar su reino, ese reino que hoy es de la gracia. Cuando arrepentidos colocamos nuestra vida en sus manos para perdón de nuestros pecados. Pero en breve, cuando Él regrese, será el reino de la gloria, cuando ya no haya más pecado y cuando ya no haya ninguna consecuencia del pecado y se cumpla el propósito de aquel que dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Ahora vamos a orar. Señor, clamamos por tus bendiciones en nuestra vida, pero antes clamamos para que podamos ser aprobados, purificados, restaurados por tu presencia. Queremos buscar en primer lugar tu persona, tu mensaje, tu palabra, tu reino. Disfrutarlo por anticipado mientras todavía luchamos en este mundo de pecado. Y en breve, cuando regreses, disfrutarlo plenamente por toda la eternidad. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. La esperanza y la promesa, el reencuentro el día de mañana. Dios mediante, a través del nuevo tiempo, la señal de esperanza.